Bienvenidos a Hablemos de Salud en Engrama, el espacio donde la ciencia de la rehabilitación y el bienestar integral se encuentran. Soy Xilonen Santos, postróloga clínica y osteópata, y en cada edición nos sentamos con especialistas destacados para descifrar cómo funciona realmente tu cuerpo. Aquí no solo analizamos síntomas, buscamos el origen. Desde la posturología clínica hasta los avances más recientes en tecnología médica, exploramos el camino para que recuperes tu equilibrio y vuelvas a moverte sin límites. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una salud más consciente. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Xilonen Santos y soy posturóloga clínica y osteópata y estamos iniciando nuestra tercera temporada del podcast Hablemos de Salud en Engrama. En esta ocasión tengo de invitada a nuestra especialista en rehabilitación urogenital, Karen Jardón. Ella nos va a hablar sobre un tema muy interesante del cual pues yo no he oído hablar tanto, esa es la realidad, creo que no hay mucha divulgación, y son los pesarios, que es una alternativa a la cirugía por prolapso, ¿no?, de órganos pélvicos, que es el POP que le dicen, ¿no? Vamos a empezar por lo más básico, que yo creo que es que la comunidad de Engrama se entere qué son los pesarios. Yo me puse a investigar un poco y la verdad es que lo que encontré es que es una órtesis, ¿no? Es una órtesis que lo que va a hacer pues es ayudar a mantener una función, ¿no?, que se ha disminuido o se ha perdido, ¿no? Entonces, pues esa es la función de una órtesis por fuera y me imagino que por dentro también, pero quisiera preguntarte a ti, para que tú nos ayudes con esta definición mucho más clara, mucho más amplia. ¿Qué es un pesario? Okay. Bueno, justo como tú estabas diciendo, se puede conocer como una órtesis, entonces es parte de tener la función de sostén a la que se dedican los músculos de piso pélvico, es decir, la función justamente de cargar, en el caso de las mujeres, a la vejiga, al útero y al recto. Entonces hay casos en donde es muy común llegar a escuchar que a la tía se le cayó la vejiga, ¿no? De que tuve un embarazo y 2 meses después la vejiga ya se cayó, entonces es pues básicamente una consecuencia de una debilidad de los músculos de piso pélvico. Entonces el pesario lo que va a hacer es sustituir y más bien cargar a los órganos que se están cayendo por esos músculos que ya no tienen una fuerza de anclaje, y entonces el pesario va de manera intracavitaria por el orificio vaginal y entonces de esta forma justamente puede evitar a la progresión del prolapso. Hay grados de prolapso dependiendo en qué estado estemos hablando, pues es el pesario que se llega a colocar y básicamente pues es eso, es evitar que la persona se someta a una cirugía y pues eso lo que va a hacer es detener el proceso del prolapso del órgano pélvico. Perdón. Había investigado también que estaban, o sea, que la idea de los pesarios no es nueva, tiene muchísimos años, muchos años. Lo que ha ido evolucionando es el material del cual están hechos, ¿no? Actualmente es silicón. Es silicona de grado médico y sí, tienen más de 200 años. O sea, los primeros pesarios que llegaron a utilizar estaban hechos de madera, estaban hechos de cuarzo y no tenían las formas que tenemos ahorita. O sea, era totalmente muy obsoleto, digamos, que la información que se tenía en ese momento y pues el material, porque en vez también de estar ayudando, nos generaba a veces más problemas, en vez de corregir, aumentaba todo lo demás. Fíjate que yo encontré registros desde la antigua civilización egipcia, ¿no?, que decían que ya utilizaban pesarios, pues para lo mismo, ¿no?, para exactamente lo mismo. Sí, lo que ha ido evolucionando totalmente es el material. También me gustaría, Karen, que nos pudieras decir los 2 tipos de pesarios, según investigué también, que había en el, pues, o sea, sé que hay muchos tipos, pero hay 2 funciones más bien para las cuales se utiliza, que una es sí el solo contener y la otra es como rellenar, como ocupar un espacio. ¿Estoy bien? Sí, depende también mucho la evaluación para la paciente. Básicamente, también hablando de esto, hay 2 tipos y se pueden manejar como de los pesarios que se pueden autoextraer y los pesarios que se pueden mantener por un rato ahí.
Hay pesarios que al ser de relleno significa como que los músculos internos necesitan un poco más de soporte, pero eso ya lo vemos justamente en la valoración. Ok, sí, porque vi que de relleno pues simplemente es cuando te hacen una extracción de una víscera pélvica, ¿no? Y necesitas ocupar un espacio para mantener como cierta congruencia dentro de la cavidad pélvica, ¿no? Exactamente, mantener la tensión adentro. Ok. Y vi que habían 3 tipos principales, ¿no? El de dona, ¿no? Que es como un cubo, y hay otros que son el de ring. Hay otro Helmut. Ajá, el Hellrum es justamente este. Exacto, y todos tienen una función en específico. No es para el mismo tipo de órgano, no es para el mismo tipo de prolapso, no es lo mismo. En un principio se empezaron justamente a dosificar o a mandar de que este es para un prolapso de útero de forma apical, es decir, que el útero recae justamente así y aquí se ponía la dona y era lo indicado, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en donde el tejido de la paciente no está hecho para soportar una dona. A lo que me refiero es que no es algo como que tan estricto ya en la práctica, ¿no? Se puede incluso llegar a colocar un ring o un Gerhard como estos, y aún así va a cumplir la función de soportar el órgano. Entonces, más bien ahora lo que se puede hacer es una valoración totalmente íntegra, o sea, muy exhaustiva. Es una valoración que se requiere mucho tiempo también, pero sí hay pesarios que al principio estuvieron indicados como, bueno, este lo mandaron para útero y este lo mandaron para recto y para vejiga, ¿no? Entonces, ahora es como la práctica. Exactamente. La clínica, puede ser que la indicación del fabricante pues sea una, pero en la práctica clínica puede cambiar. Las guías clínicas de rehabilitación y fisioterapia son otras. Exacto. Ok, y otra cosa también que yo quisiera preguntarte, que yo creo que es como de las cosas que pueden ser como de mayor, como, no sé, duda o interés también. Cuando tienes estos dispositivos que dices que hay unos que se quitan y se ponen diario, ¿no? Y hay otros que se pueden dejar ahí por 3 meses, un mes, ¿no? Exacto. ¿Puedes tener relaciones sexuales al tener los pesarios dentro de la cavidad pélvica? Dependiendo del pesario que se tenga, sí se puede llegar a tener relaciones sexuales penetrativas, pero hay que valorar, ¿no? O sea, si tenemos un pesario que se deja un mes, no se puede tener relaciones sexuales con este tipo de pesario en específico, ¿no? Hay pesarios con los que incluso se puede igual autoextraíble, te lo introduces, lo sacas y tienes tu actividad sexual penetrativa, y posterior a la actividad sexual se vuelve a tener la misma limpieza del pesario, se introduce y como si nada básicamente. Pero depende cuál es el pesario que tenga la paciente, sería la indicación de tener o no tener relaciones sexuales penetrativas. En ese se tendría que extraer. El único con el que se podría tener relaciones sexuales penetrativas es con un ring, que no tiene membrana, y podría también ser alguno con membrana, pero siempre hay que valorar, porque también hay casos en donde el tejido está muy débil y es necesario así retirar el pesario antes. Ok, también vi que había como esta posibilidad de ponerlo y quitarlo, es decir, si tú, por ejemplo, tienes una vida, no sé, vas a tu trabajo, estás acostumbrada como a ya tener esa sensación que tú tienes tus propios hábitos, pero quieres hacer ejercicio de impacto, en ese momento te pones tu pesario y haces tu deporte. En el momento que termines tu deporte, te lo quitas. También eso es una posibilidad. Sí, ¿no? Se puede tener un pesario preventivo, no exactamente llegando a ya tener un descenso del órgano o una debilidad. Como una incontinencia. Exactamente. Se puede ocupar, te digo, como prevención, incluso en el embarazo, pero siempre hay que valorar, hay que ver si es pues adaptable a la paciente o no, justamente por el embarazo, pero también en el ejercicio es una muy buena indicación. Sí, la verdad, sobre todo si van a hacer ejercicio de alto impacto y a meter muchas cargas o a un aumento de presión dentro del abdomen increíble, hay que tratar de estar ejerciendo también una ayuda negativa en los pulsos episiopélvicos. Sí, y
Y también había esta combinación que es como el dúo dinámico perfecto, ¿no? Que así lo manejan, como cuando ya tienes prolapso. Evidentemente la cirugía es una opción, pero si usas un pesario y tienes rehabilitación urogenital, ahí es donde está un buen match, ¿no? Una buena mancuerna para que tú puedas tener pues una vida mucho más funcional, con mucha más calidad de vida, a pesar de que sigas manteniendo el prolapso. Sí, porque el pesario hay que recordar que no es la solución al prolapso. O sea, lo único que va a hacer es detener y evitar que tengamos la incomodidad de tener una sensación de bulto, como si tuviéramos testículos, tener presión abajo de los músculos del piso pélvico, las fugas de orina, que también es una sintomatología relacionada a un prolapso. Entonces, no va a ser la solución, sino sí va a reducir todos los síntomas. Pero justamente como tú lo dijiste, el match perfecto sería en la rehabilitación hacer fortalecimiento, porque mientras el pesario nos está ayudando a cargar todo el peso del órgano, exactamente, pues hay que recordar que los músculos que están alrededor son los del piso pélvico. Y entonces sí, ok, el pesario nos está ayudando a cargar, pero nosotras deberíamos estar haciendo el fortalecimiento para de todos modos reducir el prolapso y que justamente los síntomas sean mucho menor en cuestión a la sensación de bulto, incontinencia urinaria y todo lo demás. ¿Y cómo haces tú la medición para todo esto? ¿Cómo, o sea, sé que se tiene que medir el canal, o sea, todo se tiene que hacer como muy... decías que te tardabas bastante, ¿no? O sea, sí. Es una consulta amplia para poder determinar cuál tipo de pesario, y también una segunda pregunta que se deriva de ahí. Primero es cómo lo haces, y la segunda es también, no es que a la primera, o sea, muchas veces es como prueba y error, ¿no? O sea, ahorita vamos a entrar a la parte donde muchas pacientes de redes sociales nos han dicho que, pues varios comentarios, ahí los vamos a ir comentando, pero la intención es no siempre queda a la primera, o siempre tiene que quedar a la primera, o qué pasa con esto. Lo que pasa es que primer paso hay que realizar un examen que se llama POPQ. En el POPQ sabemos qué pared muscular dentro del canal vaginal es la que tiene la debilidad. Entonces, ese examen, básicamente hay que sacar medidas de la longitudinal de la entrada de la vagina hasta el fondo del saco uterino, ¿no? Desde la forma apical y posterior, y lo mismo en el esfínter anal, el periné y ciertas medidas que vamos sacando en esa valoración. Ya cuando tenemos estas medidas, tenemos ahora sí bien claro nosotras como especialistas cuáles son los músculos que necesitan más énfasis en la rehabilitación en conjunto con el pesario. Y ya posterior a saber la medida del pesario, justamente después de esa valoración, se tiene que saber hasta el fondo en el saco uterino, saber justamente cuál es la dimensión o el diámetro que necesita, digamos, la paciente. Pero hay ocasiones en donde también los músculos tienen tensión y entonces esta valoración llega a ser molesta. Entonces, para evitar esa molestia y que también nosotros como especialistas tengamos la medida real, primero, igual en la consulta inicial sabemos cómo están esos músculos. Si los músculos tienen tensión, las medidas, si yo realizo el POPQ, me van a salir con error. No va a ser lo mismo que el músculo tenga una buena elasticidad, una buena flexibilidad, que pueda contraer y que pueda relajar, y sobre todo en los músculos que están superficiales, pues que no tenga molestia, porque al final de cuentas, para ya introducir el pesario tienen que tener también una buena elongación, y si no, también va a causar un poco de molestias. Pero primero, si no tiene ya ningún problema de tensión, no hay que hacerle liberación miofascial de esos músculos, se hace ese examen, el POPQ, se hace la medida del pesario. Hay que saber cuál es el que necesita. Hay diferentes medidas y pues esto me refiero a tamaños. Dependiendo ya, si la paciente necesita un pesario fijo, pues vamos a saber qué medida del Yerhorn. Bastante tiempo, a comparación de los que son autoextraíbles. Autoextraíbles quiere decir de que la paciente sea capaz, exactamente, de que ella por sí sola se lo puede colocar y por sí sola se lo puede quitar. Hay pacientes que
tampoco cuentan con estas capacidades. Entonces, en este caso, pues están estos pesarios que con un buen control, es decir, venir a la fisio una vez al mes al principio y notar que el pesario está bien, que puedo evacuar, puedo orinar sin ningún problema, no se sale el pesario cuando estoy evacuando, estoy realizando pues mis actividades. Ahora sí, revisamos si el pesario está bien, que no haya ningún flujo, incluso como de infección, nada por el estilo. Y entonces, pues esos son los que se pueden dejar un poquito más de tiempo. En los otros sí hay que estar entrenando antes, de hecho, a la paciente y ser nosotros conscientes y darle también como esa parte de autorización o consentimiento de, ¿sabes qué, Shiloh? Tú sí puedes colocártelo y sí puedes extraerlo sin ningún problema. Porque también hay pesarios que si no se sacan o si no se extraen de forma adecuada, incluso puede también empezar a dañar un poco el tejido muscular y pues eso no sería conveniente teniendo un problema donde si yo jalo el pesario nada más por jalar, más bien el pesario también lo que hace es succión. Entonces si yo jalo por jalar, negativa. Exactamente, voy a aumentar esa presión. Vas a aumentar el prolapso. Ándale. Ok, y otra cosa, ahí viene, o sea, viene la otra pregunta, ¿no? Sé que cualquier dispositivo que te coloques, ¿no?, dentro del cuerpo, como en este caso un pesario, como todo, tiene efectos secundarios, ¿no? No deseados, que no es en la mayoría de los casos, pero sí existe, ¿no? Entre ellos está el aumento del flujo, ¿no? El aumento del flujo vaginal. Sí. Pero eso es algo, desde mi punto de vista, normal, porque al final hay algo extraño, un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo. Exactamente, o sea, el cuerpo cuando justo tiene esa sensación o sabe de que hay algo extraño ahí adentro, lo que va a hacer es producir más lubricación porque el cuerpo lo va a rechazar, ¿no? O sea, no es algo que sea propio, natural. Entonces, por eso aumenta el flujo, pero ese flujo tiene que ser normal, no tiene que tener un mal olor, ni coloración amarillenta o verde, que esto ya nos estaría hablando de una infección. Obviamente, a lo mejor acompañado de me está ardiendo cuando estoy haciendo pipí, dolor en el área genital, o sea, totalmente sintomatología de alguna infección. O sí vamos a tener un poco de flujo por lo del pesario, pero tiene que ser flujo normal. Ok, y sí, también, como bien decías en tu intervención anterior, hace un momento, es que también puede rasgar, ¿no? Al final esto tiene, pues, algunas cositas así como vértices, que al final si no es bien, no se trata adecuadamente, no hay una buena escuela, una buena enseñanza y un buen aprendizaje, pues puede lastimar, ¿no? Al final sí. es algo que puede suceder. Y eso es más, sinceramente, por la forma en cómo se extraen, ¿no? Sí. Por eso en esa consulta que te digo que es exhaustiva, ya una vez que sabemos que es un cubo, ¿no? Sobre todo pasa mucho en el cubo, porque nosotros vemos esta cuerdita y decimos, bueno, lo jalo, exactamente. ¿Y qué pasa? Esto causa succión. Entonces, me llevo todo, exactamente, me llevo todo. Entonces, igual, hay que tener cuidado con nuestras uñas, sobre todo si tendemos a tener uñas largas, pues evidentemente hay que cortarlas porque si no al momento de introducir el dedo por el orificio vaginal y jalarlo, ahí más bien yo creo que sí me puedo lastimar. Porque sinceramente los materiales, a pesar de tener vértices y todo lo demás, no son filosos, no son algo que lleguen a dañar como tal el tejido. Es más bien la forma en cómo lo introducimos o cómo lo extraemos y eso sí nos puede también causar un malestar. Y otra cosa, por ejemplo, ya tienes tú decidido, este es mi pesario. No puedes, o por ejemplo, este es mi pesario. ¿Puedes migrar de un pesario a otro? O sea, sí. ¿Puede cambiar la indicación en 3 meses, en 6, en un año? Sí, sí se puede cambiar e incluso más por un tema de tamaños. Hay ocasiones en donde por el acompañamiento del pesario y el fortalecimiento muscular, o sea, ya cuando una paciente bien está fortaleciendo, tal cual como si fuéramos al gimnasio, para ver cambios buenos hay que estar haciendo ejercicio mínimo 3 meses de piso pélvico. Igual, lo de las citas de los pesarios, a pesar incluso de los que se dejan un poco más de rato,
se hacen citas cada 3 meses aproximadamente, ¿no? Ya cuando tiene un rato la paciente con el pesario, pero siempre se hacen controles justamente para estar checando el tema de las infecciones, que la paciente no tenga malos hábitos de colocarlo bien o colocarlo mal, todo eso. Entonces, pues ya en esas mismas sesiones vamos viendo que el pesario siga cumpliendo su función, que los músculos estén mejor, que eso sería lo ideal, y pueden migrar de un pesario a otro. Hay pacientes que llegan a decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de estármelo quitando todas las noches, colocándome todas las mañanas. Oye, pues déjame uno mejor fijo, ¿no? Ah, ok, bueno, pero recuerda que con este no se puede tener relaciones sexuales penetrativas. Ah, ok, ¿estás de acuerdo? Firmamos consentimiento, ok, te llevas tu pesario, ¿no? O en estos también, en cualquiera de estos se llega también a cambiar de tamaño. Es probable que ya no necesites una talla 2, ahora necesites una talla 1, ¿no? Entonces sí se puede migrar de un pesario a otro, ¿no? O incluso hay pacientes que tienen su pesario, no sé, para prolapso, pero tienen un pesario para fortalecimiento de piso pélvico, ¿no? Nosotros en el fortalecimiento, a veces el uso de las pesitas no es suficiente, ¿no? Porque las pesitas a veces son buenas, pero entonces se caen, ¿no? Y esto porque ya los músculos adentro del piso pélvico no tienen una buena amplitud, ¿no? Entonces con esto sí se pueden anclar. Se puede anclar y aquí colocamos material para cargar el peso de manera externa y ahora sí hacer el fortalecimiento. Entonces, en vez de utilizar las pesas vaginales convencionales que ya hemos visto, ahora utilizan un pesario para hacer su fortalecimiento, porque esto genera una buena base y entonces de esta forma se ancla bien en los músculos profundos y ya se carga el peso de manera externa. Yo entiendo esto que te voy a preguntar, pero al final dices para el conocimiento del público. El pesario no puede migrar de lugar, es decir, que se vaya a otra zona del cuerpo. No, 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 no. O sea, hay pesarios que sí se pueden mover. O sea, pero depende mucho como de la colocación y del tipo de pesario. Hay pesarios que ya en la valoración, por eso esa valoración tiene que ser exhaustiva para saber cuál es el mejor. Hay tamaños que ya a lo mejor conocemos que son aptos para la paciente, ¿no? O sea, yo sé que la paciente es una talla 3, ¿no? Entonces, esta es una talla 3, esta es una talla 3 y esta es una talla 3, ¿no? Entonces, de estos, ¿cuál va a ser el mejor? Hay ocasiones en donde, dependiendo también, te digo, de la anatomía del paciente, sabemos que este va súper bien, pero se mueve un poco ya dentro de la cavidad. Entonces, o podemos probar con otra talla, o probamos de esa misma talla otro pesario. Y entonces ya vemos que no tenga casi un movimiento pues amplio, ¿no? O sea, pero no que se vaya a otra cavidad, ni que mágicamente aparezca en el estómago. Ándale, no, no, no. Nada de eso. Pues fíjate que pues a mí me queda bastante claro que es un pesario, es una vórtesis, ¿no? Que lo que va a hacer es ayudarnos a contener, ¿no? Y como todo lo que se mete, bueno, se introduce dentro del cuerpo, valga la redundancia, pues puede tener ahí sus efectos secundarios. Pero la tasa, también me puse a revisar y la tasa de aceptación y la tasa de éxito es súper alta. Revisé estadísticas que decían 90% de éxito en el tratamiento, ¿no? Y aparte encuentras una mejoría inmediata, ¿no? O sea, no es lo que pasa en una cirugía, ¿no? Al final hasta estaban asemejando los resultados de un pesario con una cirugía. Evidentemente, pues son cosas totalmente diferentes, porque un pesario no es que te levante y ya si no lo usas de todas formas se queda arriba la víscera, eso no sucede, pero comparan entre la sensación, la calidad de vida y otros factores y pues es bastante buena, ¿no? Lo que pasa también y un factor importante es que el pesario ya dentro de la cavidad vaginal no se siente. Entonces, pues ahora sí que es bastante bueno porque ya no tenemos esa sensación de tener el órgano por fuera, es decir, el bulto,
y sobre todo si se hace bien con el acompañamiento de rehabilitación urogenital, estar haciendo los ejercicios, obviamente los beneficios son mejores, pero sí, ya dentro del pesario de la cavidad vaginal no se siente absolutamente nada, es como si no tuvieras nada. Entonces ese beneficio es muy bueno a comparación de, por ejemplo, la cirugía. Como hubo una intervención quirúrgica en donde tuvieron que cambiar la anatomía y colocar, a veces lo más común es que llegan a colocar una malla, entonces ahí sí las pacientes refieren una sensación de tener algo adentro, molestias, dolor, obviamente por el procedimiento que hicieron, y de todos modos, proceso de recuperación. Exactamente. Y de todos modos no quita que después de que si eligen tener una cirugía, necesitan de todos modos ir a fisioterapia de piso pélvico para el mantenimiento de su cirugía y de todos modos seguir fortaleciendo los músculos, porque sí, el pesario hace muchas cosas, mejora la sintomatología, pero si no se acompaña es hacer las cosas a medias. Sí, pues súper introducción para la parte que me gustaría que también abordáramos, que la verdad es que causó bastante controversia y comentarios, un video que subimos acerca de los pesarios y cómo funcionan y para qué son y que es una alternativa a la cirugía. Y pues bueno, si te parece bien, podemos empezar con esta parte, ¿no? Aquí pues vamos a juntar dos preguntas que es de Macy, todas las preguntas que recolectamos son de TikTok, de la cuenta de Engrama Piso Pélvico. Y Macy y Antonia nos decían en redes, dice, tengo grado 2, me imagino que se refiere a prolapso, ¿no? Grado 2. Y no me quiero operar, tampoco dicen de qué tipo de prolapso es. Claro. ¿En qué casos el pesario realmente puede evitar que una paciente pase por el quirófano? Sí, en eso, Macy, grado 2. Hay que saber igual... hay dos tipos como de evaluaciones de prolapsos, ¿no? Es decir, a veces los especialistas nos llegan a comentar, tienes grado 2 de vejiga, tienes grado 2 de útero, tienes grado 2 de rectocele, cistocele o otros nombres que llegan a decir. Pero igual es primero hacer la valoración, ver si no hay tensión, hacer el POP-Q y ya sabemos qué pared muscular, qué músculo es el que está debilitado. Y entonces con base a eso puede incluso llegar a variar el grado, ¿no? Si yo hago el POP-Q y puede llegar incluso a salir un grado 3, a pesar de que nos hayan dicho anteriormente que teníamos un grado 2 porque son evaluaciones diferentes. Pero de lo que nosotros hacemos es realizar esa valoración y ver qué tanto nos está afectando. Hacemos una valoración acostadas, hacemos una valoración de pie, porque sobre todo de pie es como llegamos a hacer pues nuestra vida día al día, ¿no? Entonces hacemos pruebas de Valsalva, de presión e incluso se le llega a pedir a la paciente que vaya a orinar o a evacuar si tiene ganas en ese momento para saber si el pesario es justamente una vía de tratamiento óptimo para esa paciente. Hay que saber igual qué tipo de pesario y todo lo demás, pero en un grado 2, en un grado 1 de la valoración de POP-Q, un pesario viene bastante bien. Sí, pues ahora vamos con otra pregunta. Dice, espero que a Macy y a Antonia le haya quedado claro. Edith Mar pregunta si sirve para un prolapso muy avanzado, si hay un límite y qué pasa con los grados 3 y 4, más o menos lo que estabas comentando. Exactamente. Sirve, siempre el pesario lo que va a hacer es reducir la sintomatología. Cuando hay un prolapso, la paciente es muy fácil que sepa qué es lo que se siente, la incomodidad y todo esto. Y sobre todo en un grado avanzado, en un 3, un 4, básicamente es tener el órgano casi siempre por fuera, ¿no? Entonces sí hay una mejoría de la sintomatología en cuestión de que se le llega a colocar el pesario. El pesario no va a quitar el prolapso, hay que seguir el fortalecimiento como bien habíamos mencionado, pero mínimo ya no va a sentir tanto esa sensación de bulto en el orificio vaginal o en la entrada de la vagina, sino va a regresarlo, va a estar digamos que anclándolo y esto mínimo le va a ayudar a recuperar calidad de vida a la paciente, porque cuando ya estamos en un grado 4 y el órgano siempre está casi por fuera,
hay también otros temas, o sea, es más frecuente tener una infección, exactamente, tener llagas, o sea, tener justamente esta fricción constante, y las pacientes incluso llegan a decir que sienten como quemaduras en la vagina, o sea, que tienen cortadas por todo la pantaleta que les está rozando, pantalones ajustados, justamente para que no sientan que tienen ahí un bulto. Entonces, todo esto también en conjunto, en vez de ayudar, perjudica, porque justamente van dañando el tejido que tienen, ¿no? Pero sí va a mejorar un 3, un 4, porque va a reducir los síntomas, pero siempre hay que valorar. Hay casos en donde ya se junta con un prolapso, donde vejiga, uretra y útero vienen por fuera, ¿no? Entonces ya también cuando son grados muy avanzados, siempre hay que ser pues también sinceras con las pacientes, y dependiendo de la valoración, sabes que necesitas tú primero un abordaje quirúrgico, o se puede realizar si el pesario lo valoramos, van a reducir los síntomas, pero hay que hacer mucho fortalecimiento posterior, ¿no? O en todo caso es lo mismo, una opción quirúrgica, y de todos modos posterior realizar la rehabilitación de piso pélvico. Sí, al final, como bien dijiste en un principio, o sea, no es que te quite el prolapso, sino que disminuye los síntomas y puede llegar a eliminar los síntomas, ¿no? O sea, pero no es que te levante y te quitas el pesario y ahí se queda el órgano, eso no es. Sí, también hay que valorar también como las capacidades de las pacientes. Hay quienes no se quieren someter a una cirugía por condiciones de alguna enfermedad crónico-degenerativa, o también por la edad de la paciente. Entonces, en esos casos, pues obviamente viene mejor un pesario que someterse a un procedimiento quirúrgico. Claro. Pues vamos a ir con la otra pregunta. Dice Judith Paz, todas son de TikTok. Dice Judith Paz compartió que ya la operaron de cistocele, pero ahora siente que se le baja el útero. ¿Se puede usar un pesario después de una cirugía que falló o para prevenir que otros órganos se caigan? Exactamente. El acompañamiento de la rehabilitación de piso pélvico después de cualquier cirugía que tengamos, ya sea, pues en este caso sí por el prolapso, es necesaria. O sea, no hay que no tenerla. Es sí o sí hacer rehabilitación muscular para que justamente no suceda esto. O sea, sí hay casos en donde la cirugía no dura el tiempo que esperaríamos que durara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues a veces tenemos hábitos que también no nos ayudan, ¿no? Bastante inflamación, la alimentación tampoco nos está ayudando, entonces también pues eso recae más presión en los músculos, no tuvimos un buen acompañamiento, no hicimos rehabilitación después, y sí es posible que después, ahora de la cirugía de cistocele, pues ahora el útero tenga esta deficiencia porque no se abordó la pared posterior, ¿no? Entonces, sí se puede ocupar un pesario después de la cirugía de cistocele, pero sí es importante valorar primero, porque si ya tuvimos también una intervención quirúrgica, el tejido no es lo mismo. Entonces, hay totalmente una alteración diferente. Hay que ver si primero no tiene alguna tensión, fibrosis, adherencias por todo lo que se manejó, y ya después vemos el tema del pesario. Sí, el pesario ya dentro de la cavidad vaginal no se percibe. Entonces, el pesario no debería de afectar en cualquier actividad. Subir, bajar escaleras, agacharnos, subir cosas, hacer esfuerzos, hacer ejercicio. Ya hablamos de que el pesario también se puede ocupar como un método preventivo, o sea, se puede ocupar durante el ejercicio para disminuir la presión y las cargas que pueden llegar a estar en el piso pélvico. Y la autogestión. Si justamente llegamos a tener un pesario que es autoextraíble, primero pues ver qué se puede hacer. Sinceramente no es una tarea pues difícil, pero todo como en la vida hay que hacer práctica, ¿no? Entonces
en la evaluación de piso pélvico para lo del pesario, ya que conozcamos que supongamos necesitas un ring, es un material hasta eso flexible, o sea, no es duro, no nos imposibilita en nada, solamente hay que tener un poquito de elasticidad y es más que suficiente. Entonces, el pesario se introduce, bueno, paso 1, lavarnos las manos, o hay pacientes que también prefieren primero colocarse guantes para tener una mejor higiene y todo lo demás, se puede hacer. El pesario, ya cuando se los entregamos a las pacientes, viene en su bolsita termosellada y ya totalmente desinfectado, ¿no? Lo que se les recomienda cuando es la primera vez es que lo podamos servir para eliminar absolutamente todo. Si no, tampoco pasa nada si no lo hacemos, pero es una recomendación adicional, ¿no? Que las pacientes tengan a lo mejor como su pocillito primero y ese sea el indicado nada más para el pesario. Y ya posterior podemos colocar un poquito de lubricante para introducirlo, eso sí, va pues en la entrada del orificio vaginal, y ya cuando sobrepasa, digamos que la entrada del orificio vaginal, lo único que hay que hacer es acomodarlo. Entonces quedaría detrás de nuestro pubis, dependiendo de la anatomía de la paciente. Pero es una técnica muy sencilla y nos volvemos a lavar las manos, hacemos nuestro día a día como si nada y ya en la noche, bueno, otra vez el mismo proceso, nos lavamos las manos y ya sea que quieras utilizar guantes o no, vamos a introducir un dedito por el orificio vaginal. Vamos a tratar de llegar como al fondo y vamos a tratar de hacer una especie como de ancla cuando ya estemos sacando el pesario, sobre todo si es uno de ring. Si ya por dentro tenemos el pesario, lo único que vamos a hacer es jalarlo de los dos lados, para cuando el pesario sienta que ya está en la entrada vaginal, es decir, casi saliéndose, ahora sí vamos a tratar de introducir dos deditos, aplastarlo, colapsarlo y se vuelve a sacar el pesario. Ahorita a lo mejor puede parecer que es un poco complicado y todo esto, pero ya en la consulta y en la práctica es una actividad muy sencilla, colocarlo y extraerlo. Ya cuando lo extraemos, lo único que hay que hacer es lavarlo con solamente agua. Se coloca igual, yo les digo que compre como una cajita, un topercito que sea nada más para eso, que ustedes lo guarden donde quieran, se duerman y hacemos exactamente lo mismo al día siguiente. Fíjate que ahorita, curiosamente, tuve una paciente que compartimos y esta paciente me decía, es que se ven enormes, dice, yo no creo que eso, casi yo se espantó de ver el tamaño de los pesarios. Yo sí la noté así y le dije, mira, o sea, al final te va a enseñar, es un material flexible, silicón, ¿no? Entiendo esta parte de la autogestión y verlos así, pues sí pues es impactante, la verdad. Sí, impone, ¿no? Sí. Saber de que, oye, ¿sabes qué van a tener esto dentro? Exacto, no es tan sencillo, ¿no? Yo le dije, velo pensando, velo meditando, ¿no? Al final es una opción con un 90% de efectividad y vas a tener una mayor calidad de vida que sentir el bulto entre las piernas, ¿no? Porque lo describen como si fueran testículos, ¿no? O sea, nunca hemos tenido testículos las mujeres, pero podríamos pensar que así se siente, ¿no? Es como tener una pelota, tal vez, ¿no? Sí, pero mira, yo te comparto que cuando no me certifiqué en pesarios, pues nosotras nos colocamos todos y aprendimos a colocárnoslos, a extraerlo, y ya dentro es impresionante que tener esto es nada, o sea, es tener absolutamente nada. Y tú haces tus pruebas, bajas, subes escaleras, sentadillas, vas a hacer del baño, orinas, evacúas, haces la valsalva, haces mucha presión y el pesario se queda ahí. Entonces, pesas. Exactamente, o sea, todo eso se hace en la consulta para saber que la paciente no siente el pesario, no le lastima, no se sale. Hay ocasiones en donde también en las pruebas llegamos a colocar a lo mejor una talla 2 y se sale, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ese pesario no es para esa paciente, ¿no? Por eso también, no sé si te lo preguntaron ahí, pero
Luego pacientes aquí sí me preguntan, oye, pero pues, si yo necesito un pesario, ¿dónde lo compro? Yo te lo traigo, dime nada más qué tamaño. Pero no pasa así, o sea, si compran una talla chica o una talla más grande de la que necesitan, pues bueno, ya también hicieron un gasto extra innecesario porque se necesita la valoración antes, porque no es como que alguien nada más lo pueda pedir por Amazon y se lo coloque, ¿no? Porque ya también vimos que puede lastimar. No, y cualquier modelo, ¿no? Y cualquier modelo, ¿no? Entonces, exactamente. Eso también, fíjate, acabas de contestar una pregunta que encontré también mucho en las redes de TikTok, ¿no? Dice, ¿ni dónde lo compro? Y cómo sé cuál me queda. Y era como, es primero asistir a una consulta de rehabilitación urogenital, ¿no? Específica para determinar qué tipo de pesario, ¿no? Ahorita tú ya nos estás diciendo que es el PopQ. El PopQ. No, entonces ahí se hacen todas las mediciones y pues ya se determina, porque no es así como que yo decida a mi criterio, ¿no? De paciente cuál es el que me toca, ¿no? Sí, porque algo con lo que también se llegan a confundir mucho es el tamaño de la entrada vaginal o del orificio vaginal, del hiato, es decir, esto. O sea, esto, ¿no? Hay quienes llegan a tener un hiato muy chiquito, pero el fondo es amplio, ¿no? Necesitamos un pesario de relleno, ¿no? Ahí a lo mejor aplicaría. Exactamente, o una dona. La dona también es de relleno. La dona también es de relleno. Y hay quienes tienen un hiato bastante amplio, ¿no? Y con eso no se va a medir el pesario, porque el pesario no va a entrar así, no va a entrar así, no entra así. El pesario tiene formas de entrar dependiendo cuál sea la forma en la que va adentro. Y pues lo mismo la colocación, ¿no? O sea, hay pesarios en donde quieren luego justamente meterlos así, y no, ahí más bien lo que vamos a hacer es dañar la uretra, y si no teníamos incontinencia urinaria, pues de entrar, sacar, pues ahí vamos a dañar un poco, sobre todo si nos fortalecemos. Claro, sí, la verdad es que solo conozco una persona que hace fortalecimiento, mujer, que después de que le determinaron debilidad del piso pélvico, tiene una cierta incontinencia, hace ejercicio diario y se compró como un Tetris, pero no es Tetris, es como el Fénix, pues, pero portátil. Okay, sí, como un electroestimulador portátil. Sí, y hace videojuegos ahí como si fuera el Mario Bros, ¿no? O sea, y hay un montón, ¿no? Que es como... Pero solo conozco a esa persona, ¿eh? O sea, la verdad es que creo que tampoco hay mucha cultura, mi comentario va hacia ese lugar, que no hay mucha cultura en relación al fortalecimiento del piso pélvico, y se cree que eso es cosa como de gente grande, y se cree que eso solo me va a pasar a los 60, pero cada vez hay pacientes mucho más jóvenes, esa es la verdad. Sí, de hecho, o sea, creo que absolutamente todos, si realizáramos una evaluación a todos que fuera obligatoria, todos tendrían que hacer fortalecimiento de piso pélvico. Y una vez me impactaste con eso. Sí, después de la certificación, yo le contaba a Shilo que mínimo un grado, o sea, grado de la pared anterior, es decir, la parte de enfrente que tenemos muscular en el orificio vaginal, pues varias de las compañeras salieron con prolapso, ¿no? Y que somos jóvenes. Sí. Y entonces sí fue muy impresionante saber de que, oye, pues tú también tienes un descenso, no has tenido hijos, haces ejercicio, pero hacemos ejercicio en gimnasio de bíceps, cuádriceps, de todo lo demás del cuerpo, pero nos olvidamos que los músculos importantes también son los de piso pélvico, y esos no los entrenamos, no. Esos más bien los debilitamos con las cargas extremas que estamos haciendo, y no estamos fortaleciendo ese piso pélvico. Sí, la verdad es que de eso se trata esto, de generar conciencia. Vamos a seguir hablando de esta parte de la autogestión. Sí. ¿Es verdad que la paciente puede aprender a ponerlo y quitarlo sola como si fuera una copa menstrual? Es muy parecida a la aplicación a la copa y al disco menstrual. La copa y el disco sí es un poco más pequeña, el material también es de silicona grado médico y tiene también un poquitito más de flexibilidad que el pesario, porque tiene una pared muy delgadita, ¿no? Estas, a pesar de que son súper flexibles, no cuestan nada de trabajo, pero la aplicación es
muy, 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 muy similar a la de una copa o a la de un disco, ¿no? Entonces, sí es capaz una paciente de que si ya tenemos ese conocimiento de aplicar, ¿no?, la copa o un disco, la aplicación de un pesario va a ser súper rápida, súper sencilla, sin que se lastimen, porque también están acostumbradas a tener como esa maña de quitar y poner la copa, pero es muy similar. Entonces, alguien que ya está acostumbrada a realizar eso, no se va a sentir pues extraña al colocarse un pesario. Y lo mismo que la copa y el disco, no se sienten. Sí, la verdad es que ahí sí hay muchas más mujeres que utilizan dispositivos como estos para, en vez de las toallas sanitarias femeninas, ¿no? Pues vamos a hablar ahora del proceso de aquí, ¿no? De cómo saber qué tamaño usar, ¿no? Esto, o sea, del proceso de cómo se selecciona, pues, que ya hablamos un poquito al principio, pero estas son, Meridaza nos pregunta, ¿cómo saber qué tamaño usar? Explícanos por qué es peligroso comprar un pesario al azar. Exacto. Y por qué se hacen pruebas de pesarios previamente. Exactamente, pues justo como comentábamos, no es tan fácil como saber, ay, soy talla M y lo pido por línea, ¿no? En, en la anatomía de cada una de nosotras es totalmente diferente y no nos vamos a poder guiar nada más por el hiato o la entrada de la vagina, porque eso sí es muy común. Ah, bueno, pues yo veo que es, me mido y no sé, son 5 centímetros. Y así buscan las pacientes, oye, pesario para 5 centímetros de vagina. Y ahora, ¿no?, como el Gemini ya te revisa todo según. Exactamente, ¿no? O lo buscan en ChatGPT y ya les dijeron que pues entonces este pesario era el indicado para ellas, ¿no? Y luego la venta de pesarios no está como regulada. Sí, no está regulada y también se llegan a exponer a comprar un pesario que no sea de silicona a grado médico, ¿no? El pesario, si bien no es como económico, no en el sentido de que un pesario te cuesta de 2,000 a 2,000 y cacho. O sea, un pesario más económico de 2,000 pesos no lo vas a encontrar. Y si lo encuentras, exactamente, no creo, ahora sí nos creemos que ese pesario sea original, ¿no? O sea, el material seguramente no va a ser el mejor y también llegan a ser tardados porque casi no los venden. No vas a pedir a la farmacia un pesario, no los tienen en la farmacia. Entonces, una, nos exponemos a que el material sea riesgoso para la cavidad vaginal. Otra, a que justamente el tamaño sea erróneo. Si tú compras un pesario que te dijo ChatGPT y te lo intentas colocar y te lastimas, he ahí el problema de toda la información que luego llega a estar como en internet. O sea, sí es súper, súper necesaria realizar esta evaluación antes, porque incluso, o sea, nosotras, al saber que necesitamos un talla 2 y saber de todos los tipos de pesarios que hay talla 2, incluso llega a ser también complicado, porque como decía, hay tallas que ya dentro de la cavidad vaginal están con mucho movimiento, ¿no? Y tú dices, pero si yo hice mi evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya después checamos y obviamente la anatomía no es la misma de todas las tallas 2 en cada paciente, ¿no? Entonces ahí sí llega a ser un poco como complicado en el sentido de elegir el mejor pesario. Hay pesarios que permiten sí a realizar la evacuación y orinar sin ningún problema, y a pesar de que el pesario entró y se colocó de la mejor manera posible, obstruyen la evacuación. ¿Y eso qué significa? Que están haciendo mucha presión hacia el recto, ¿no? Entonces, están mucho más grandes. Están mucho más grandes y entra bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues también se corre el riesgo al comprar un pesario nada más al azar, que pues empecemos a tener estas dificultades para evacuar, para orinar, y esto no lo tendremos que tener. Esto se hace en la clínica. Por eso es que la evaluación es tardada, porque pues imagínate ir a evacuar 3 veces en esa hora, no es tan fácil, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer la mejor medición para que mínimo en esa evacuación que tenga la paciente se pueda saber si el pesario está cumpliendo la función y que una pueda evacuar y que pueda, más bien, y que el pesario no se salga cuando está haciendo el esfuerzo,
si es que hace un pujo en la exhalación. Entonces sí es todo un tema. Al comprar un pesario nada más por comprarlo, nos exponemos a muchos riesgos de, pues, el material, de que no sea el adecuado. Sí, porque también había un montón que la verdad es que no está aquí plasmada esa pregunta, no la tenemos plasmada, pero también había un montón es que se me salió el pesario y no, o sea, no funcionan porque se salen al final, ¿no? Exacto. Entonces era como, pues no te hicieron una buena evaluación o tú te lo compraste, ¿no? Por tu parte, no es que no funcione. Exactamente. Lo que sí puede pasar es lo que me preguntabas hace rato, que se puede como migrar de un pesario a otro, porque al principio a lo mejor ese era el indicado y después de, no sé si realizó o no fortalecimiento o un tratamiento posterior después en rehabilitación, pero a veces sí hay ocasiones en donde se tiene que cambiar de pesario, pero solo esto después. No de que si tú ya tuviste tu cita, ya sabes que necesitas un ring talla 2, ya te lo compraste y al mes o no sé cuánto tiempo después, pero corto tiempo, ya se te salió, pues ese pesario no era el indicado para ti. Probablemente no hiciste todas las pruebas, ¿no? No se realizaron todas y las también pruebas. valdría la pena comentar que si hay algún especialista en rehabilitación urogenital que te diga, no, pues nada más de verte te toca este pesario, pues también hay que dudar, ¿no? O sea, realmente es toda una evaluación, toda una consulta que pues es bastante amplia, bastante minuciosa, ¿no? Para sí, poder determinar el tipo de pesario, el número de pesario, cómo te lo colocas, cómo te lo quitas, todas las pruebas que hay alrededor de, ¿no? La medición exacta del canal, de la apertura de la vagina, ¿no? Pues toda esta parte. Sí, es todo un ritual que se tiene que hacer para saber cuál sí y también cuáles no, porque también luego nos dejamos llevar por este está más económico, ¿no? Pero pues sí va a ser más económico, pero no me va a servir, ¿no? Claro. Entonces va a ser un gasto innecesario. Exactamente. Pues sí, vamos a continuar. Fíjate que hay otras preguntas como de exactamente esto de costos. La pregunta del millón en TikTok siempre es el costo. Sí. Es la verdad, ¿no? Ya nos dijiste, ¿no? Sin dar un número exacto, porque cada caso es único. ¿Qué incluye esa consulta de valoración? O sea, ¿qué es lo que hace esta consulta de valoración? Y por qué es el primer paso indispensable y cuánto cuesta un pesario, que ya no le respondiste. Sí, pues igual, o sea, siempre hay que ir como paso a paso. Hay pacientes que vienen a la consulta porque tienen prolapso de vejiga, útero, etcétera, ¿no? Pero de todos modos, al saber de que una opción es el pesario, como te decía en un principio, hay que conocer si los músculos sí están aptos para ya utilizar un pesario. Si están en hipertono, por ejemplo, no se puede. O sea, si están en hipertono, es decir, exceso de tensión, que los músculos estén rígidos, pero que estén rígidos por esa tensión, no porque hayan estado haciendo ejercicio, ¿no? O sea, un tono sano, no, menos. Sino eso sí son como red flags. Entonces, hipertensión, un hipertono muscular, no se puede. Hay que relajar primero. Si la paciente tiene DIU, de preferencia se lo tiene que retirar antes de la colocación del pesario, sobre todo con un pesario que llegue a hacer succión, ¿no? Entonces, hay ocasiones en donde ándale, exactamente. Esos no, de preferencia sí la paciente se lo tiene que retirar y ya después hacer el pesario o colocar el pesario, ¿no? También si tiene una infección, menos, porque se sabe que con el pesario aumenta el flujo y si tenemos una infección, lo único que vamos a hacer es aumentar más esa infección. Se tiene que ir primero con su ginecólogo, ginecóloga y ya después que le dé luz verde de que ya no hay ningún dato de infección, ahora sí podemos nosotras colocar un pesario, porque si no, lo vamos a incrementar. Sí, también encontré esta parte ahorita que hablas de todos estos riesgos o efectos secundarios, pues no deseados, que tampoco son de toda la población, que va a cambiar también que para que sea más viable y que la piel se encuentre en buen estado, tienen que utilizar cremas de estrógenos
Dependiendo, no es todos los casos, y siempre esto ya lo decide también el especialista, el gineco, la gineco, dependiendo si la paciente, porque hay pacientes que tienen contraindicado utilizar hormonas, ¿no? Sobre todo estos estrógenos conjugados que llegan a mandar mucho por vaginismo, por tensiones musculares, por muchas cosas. Es importante que no lo diga porque al final de cuentas puede hacer ahí no match con el pesario. O sea, hay que tratar de que no se lleve en conjunto, porque si no, sí va a alterar la microbiota vaginal, va a ser todo un caso de más tensiones. Entonces, depende, sí, cada caso de la paciente. Ok, fíjate, esas cosas no se tiene que meter, entonces no es que se embadurne de algo, no nada, es así. No, se coloca seco, nada más con poquitito, sí, con poquito lubricante, pero tampoco, no mucho, porque si no se resbala, o sea, si nosotras... No lo puedes sujetar. Sí, entonces ahí va a ser todo un tema. Entonces, el lubricante solamente es para que entre sin dolor dentro de la cavidad. Dentro de la cavidad vaginal. Ya una vez que entre, lo único que hay que hacer es acomodarlo y ya. Pero sí se puede ocupar un lubricante. Tiene que ser un lubricante que sea adecuado a base de agua o que esté testeado y que no tenga un pH pues que nos vaya a modificar la microbiota vaginal. Es decir, uno entre 3.5 hasta 5 dependiendo de la paciente, ¿no? O sea, lo normal es 3.5, 4.5, pero hay pacientes que están en menopausia y entonces son grados un pH 5, no hay ningún problema todavía. Ok. Y pues bueno, la verdad es que hablamos sobre los efectos secundarios, sobre qué es, sobre cómo se coloca el POPQ, ¿no? Hablamos de los diferentes tipos de pesarios, respondimos bastantes dudas de la comunidad que tratamos de concretarlas en algunas preguntas, ¿no? Unas 6 preguntas, pero yo quisiera que nos pudieras dar un mensaje final, Karen, o sea, ¿qué le dirías a la población que tiene prolapso? Que si el pesario es una buena opción, que la verdad es que a mí me queda bastante claro que sí lo es, pero ¿cuál es tu mensaje final? Pues los pesarios, como bien lo manejamos en un principio, no es que sea la solución, pero sí va a ser una gran mejoría de la sintomatología que tenga la paciente en su caso personal. Puede ser aumento de, o sea, esta sensación de bulto, ese aumento de presión, o sea, no ha de ser nada agradable, esta sensación de que voy al baño y cuando me limpio me estoy rasgando mi tejido que está expuesto, no estoy utilizando lubricantes, me estoy amarrando con pantaletas muy apretadas, con pantalones muy apretados, en vez de estar ayudando, más bien estoy perjudicando porque yo misma también estoy causando esto, pero obviamente lo hacemos sin conocer. Entonces, pues yo también espero que pues esto, a medida de que vaya avanzando el conocimiento, sigamos difundiendo, pues podamos entender que el pesario, dependiendo pues el que necesitemos, sí va a ser una respuesta a la mejoría de todos los síntomas que tenemos. Voy a tener más confianza conmigo misma, voy a estar en rehabilitación. Este proceso pues siempre va a estar alguien de nosotras pues acompañándolas en su proceso, o sea, no van a estar solas y pues ya cuando tengamos la cita vamos a siempre dar pues todas las explicaciones de las dudas que ustedes lleguen a tener y con base a esto pues saber que el uso del pesario sí es una buena herramienta que utilizamos en rehabilitación. Va a mejorar incluso hasta la función urinaria, la función de evacuación, o sea, siempre todo en conjunto con ejercicio, dependiendo si es que necesitamos trabajar primero liberación, pues ya se los vamos a indicar, pero es una muy buena alternativa para no pasar una cirugía, ¿no? O sea, yo que he visto bastantes prolapsos, híjole, o sea, yo siempre trato de brindarles a ustedes todas las herramientas posibles para que no estén pues como están, ¿no? O sea, si quitamos toda esa sintomatología, vayamos mejorando en conjunto exactamente. Entonces, pues saber que existen estas herramientas y que nos pueden ayudar, pues mínimo a mí me deja muy tranquila para seguir pues ayudando a las personas, a las mujeres que tienen un prolapso. Sí, pues la verdad es que hay
hay mucho más que se puede seguir platicando, pero pues bueno, lo más importante es que se atiendan. Hay muchas especialistas en rehabilitación urogenital, bueno, muchas más que antes, ¿no? O sea, ya hay bastantes más especialistas en rehabilitación urogenital. No sé si todas, no lo creo, que estén especializadas en pesarios o certificadas en el implemento de pesarios, pero hay que buscarlas en su ciudad, en su país, busquen, seguramente van a encontrar ayuda y pues esperamos que esta información les haya sido de utilidad, pues para que tomen la mejor opción de tratamiento, ¿no? Si están pensando en no someterse a una cirugía, pues también hay otras formas de atender un prolapso de órganos pélvicos. Sí, sobre todo que no siga avanzando, porque Exacto. Eso sí, o sea, puede ser que al principio en un año me hayan dicho que tengo un pesario grado 2, pero si yo lo dejo pasar, el grado 2 no es que se quede ahí, aumenta el prolapso. Entonces, sí hay que atenderse, sobre todo si ya tenemos como esta sintomatología de sensación de bulto, de presión, de que cuando me limpio yo siento una bola, eso no es normal y hay solución para eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, les digo, hay mucho más que decir, pero pues vamos a seguir informando a la comunidad de Engrama y pues nos da mucho gusto que estén aquí con nosotras en nuestra tercera temporada del podcast Hablemos de Salud en Engrama y yo estoy muy contenta de haber compartido con ustedes y con Karen este momento y gracias a Mitzi que nos estuvo ayudando en cámaras. Lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y pues síganos en redes sociales, en TikTok, en Instagram, Engrama Piso Pélvico. También tenemos bastantes videos pues dando a conocer sobre lo que es la rehabilitación urogenital y muchas otras cosas más de Engrama en nuestra página de YouTube o en nuestro canal de YouTube en Engrama MX. Ahí también subimos mucha información de rehabilitación urogenital y pues bueno, los esperamos. También pueden visitarnos en nuestra página web que es www.pisopélvico.engrama.mx y pues ahora sí, hasta pronto y gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que la entrevista te haya gustado y hayas aprendido algo que puedas aplicar a tu vida cotidiana. Si te gustó la entrevista, por favor, comenta, comparte y danos un pulgar arriba.